día. Buenos días, doctora. Buen día, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días a todos, chicos. Vamos a continuar entonces con nuestro tema que habíamos dejado. Nos habíamos quedado en el prolapso genital. Un momentito, por favor. ¿Se ve pantalla, chicos? Sí, doctora. Ya. Entonces, el prolapso genital habíamos mencionado que es el descenso en la vagina de los órganos pelvianos y una vez que están dentro de la vagina pueden exteriorizarse hacia la vulva. Entonces nosotros podemos ver justamente estos órganos y qué órganos pueden exteriorizarse, principalmente el útero, la misma vagina, la vejiga, el recto, entre los principales órganos que va a haber prolapso, ¿no? O va a haber descenso. ¿Por qué se produce el prolapso? Por un debilitamiento del diafragma pélvico. Cuando el diafragma se debilita, entonces se va a producir el prolapso y estos órganos van a pasar a través de él. Normalmente sabemos que los órganos útero-vagina se encuentran envueltos por colágeno, los músculos, principalmente hemos hablado del elevador del ano, que nos va a cerrar el piso pélvico. Cuando existe un debilitamiento, entonces estos músculos se van a elongar y ya no van a permitir que estos órganos estén, vuelvo a repetir, en su lugar. El prolapso genital es muy frecuente. Se estima que entre el 40 y 50% de mujeres mayores de 40 años han presentado durante ese lapso de tiempo algún tipo de prolapso genital. Y habíamos hablado cómo se denominan los diferentes prolapsos de los distintos órganos. ¿Qué es el histerocele, chicos? En la anterior clase hemos hablado. ¿Es cuando se refiere al útero, doctora? Es el prolapso del útero. Entonces, el prolapso del útero, que puede ser parcial, donde solamente se puede exteriorizar el cuello uterino, o prolapso total uterino, cuando sale cuerpo y cuello, ¿no? Seguimos, colpocele anterior y posterior. Colpocele, ¿qué sería primero? Hemos hablado, chicos, la anterior clase. ¿Prolapso de la vagina? El prolapso de la vagina. Colpocele anterior, que se acompaña del descenso de la vejiga. Y el prolapso, el colpocele posterior, que se acompaña del prolapso del recto. Entonces, el rectocele es el prolapso posterior o descenso también del recto debido a una debilidad justamente entre la vagina y el recto, de la fascia recto-vaginal. El Douglas-L, que es también conocido con el nombre de elitrocele, es el prolapso del fondo de saco de Douglas. Colpocistocele, facilito, ¿qué significa? Que prácticamente sería el colpocele anterior. Prolapso de la pared anterior de la vagina con acompañamiento o prolapso de la vejiga, con el descenso de la vejiga. Entonces, ustedes ven, existen diferentes formas que pueden ir acompañadas. Nosotros podemos jugar con estos términos y hablamos histerorrectocele, histerodouglasele,
etcétera, ¿no? O colpo, cisto, rectocele, etcétera. Pueden haber, no solamente puede haber prolapso de un órgano, sino acompañarse de varios. Y el prolapso del muñón vaginal que habíamos mencionado se va a presentar en aquellas pacientes que han sido histerectomizadas. Entonces, este muñón que no ha sido debidamente fijado o se ha producido la elongación de los ligamentos, entonces sale también a través de la vagina. Imágenes en donde nosotros vemos cómo el útero va saliendo a través de la vulva. Son dos pacientes diferentes. Acá tenemos un orificio cervical puntiforme. Hemos dicho que hay pacientes que si no han tenido hijos también pueden tener prolapso, principalmente las pacientes asténicas, las longilíneas, las demasiado delgadas en las que existe justamente debilitamiento del diafragma pélvico, existe elongación de los ligamentos, entonces se puede presentar. Acá tenemos también un descenso ya en una paciente multípara. Nos damos cuenta por la característica del orificio cervical externo. Un prolapso de la pared anterior de la vagina que se acompaña de un cistocele. Nosotros introducimos para examinar el grado de prolapso los dedos dentro de la vagina e invitamos a que puje la paciente. Entonces, al pujar, justamente se va a producir el descenso de cualquiera de los órganos que hemos hablado. Rectocele, pared posterior de la vagina. El prolapso del recto, ustedes ven cómo se abomba la pared posterior de la vagina, igual nos vamos a dar cuenta al hacer pujar a la paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que mi paciente tenga prolapso genital? En primer lugar, decimos que el embarazo. En el embarazo, ¿qué va a pasar? Aumenta la presión abdominal y por acción hormonal generalmente los ligamentos se van a relajar. Entonces esta paciente puede en el embarazo tener cualquier tipo de prolapso. En el parto vaginal, sobre todo en los partos traumáticos, fetos macrosómicos, cuando nosotros estamos atendiendo el parto, hemos mencionado que para facilitar la salida justamente del feto podemos hacer la episiotomía. Entonces esa episiotomía nos va a ayudar a prevenir esta alteración del diafragma. En pacientes, por mucho que sean multíparas y vemos que el feto es demasiado grande, entonces debemos hacer la episiotomía para evitar esta alteración, ¿no? En el caso de que se realice o se utilice los forceps para sacar la cabeza, ya que ese parto no se puede producir naturalmente, también vamos a tener esta complicación y mi paciente posteriormente va a presentar el descenso, ya sea del útero, etcétera, cualquier tipo de prolapso. Otra causa para que mi paciente tenga prolapso genital son los desgarros y evitamos justamente los desgarros haciendo la episiotomía. La tos crónica, hemos mencionado que pacientes tosedoras, generalmente las que fuman más de 10 cigarrillos al día, aumentan la presión intraabdominal y como consecuencia van a producir que las fibras musculares se rompan. Lo mismo ocurre con el estreñimiento crónico. La paciente, por el esfuerzo que realiza para defecar, rompe las fibras musculares del suelo del diafragma pélvico, entonces condiciona posteriormente a que tenga esta situación.
El factor constitucional, pacientes obesas, pacientes longilíneas. En las pacientes obesas principalmente va a haber un aumento también de la presión intraabdominal. Y se ha visto que un factor de riesgo es en las pacientes que ya se encuentran en la menopausia. La falta o la disminución del estrógeno va a debilitar los músculos vaginales y como consecuencia mi paciente va a tener prolapso genital. ¿Por qué se caracteriza el prolapso genital? En casos leves, generalmente no hay síntomas. Les había mencionado la clase anterior, generalmente descubrimos en un examen ginecológico cuando nosotros realizamos la maniobra de Valsalva. La maniobra de Valsalva, saben ustedes que consiste en hacer pujar a la paciente y entonces ahí vamos a ver la exteriorización de los órganos que están prolapsados. Cuando la paciente ya tiene síntomas, lo primero que manifiesta es la sensación de cuerpo extraño a nivel de la vagina o una sensación de que algo le pesa. El dolor es importante, generalmente es a nivel lumbar o también puede ser a nivel del hipogastrio. Las pacientes con prolapso genital van a tener alteraciones del ciclo menstrual, generalmente sangrados genitales fuera del periodo menstrual. En caso de un prolapso de un cistocele, va a haber incontinencia de orina. La paciente se va a orinar al realizar esfuerzos físicos como correr, toser, reír. Entonces, si la paciente refiere estas alteraciones, ya debemos sospechar de un prolapso genital. La constipación, que generalmente va a acompañar a un rectocele por presión justamente de este órgano prolapsado. El vaciado incompleto de la vejiga también se da en pacientes que tienen cistocele. Orinan una fracción y no pueden eliminar por acodamiento del uréter. En pacientes, sobre todo con cistocele, que vamos a ver más adelante, es frecuente las infecciones de la vejiga y dolor o dispareunia, dolor durante las relaciones sexuales, ¿no? El diagnóstico generalmente se va a realizar en base a una historia clínica completa, donde nosotros vamos a preguntar los signos, sintomatología. Acabamos de mencionar los signos que pueden acompañar a los prolapsos y el examen físico es el que nos determinará observar el tipo de prolapso. Es importante realizar siempre la maniobra de Valsalva para observar el grado, el tipo y si aparte es uno solo o va acompañado de diferentes tipos de prolapso. El estudio del vaciamiento vesical es importante. Nosotros vamos a ver cuánto de orina se queda en la vejiga y esto se hace a través de los rayos X. 50 cc de retención vesical ya nos indica que existe una alteración, un cistocele ya marcado. Y la ecografía ginecológica, que en ginecología nos resuelve en un 90% de los casos. El diagnóstico vamos a realizar también en base al examen ginecológico. Y para hablar de un prolapso genital, ya sea de útero, vejiga, del recto, incluso de la vagina, nosotros vamos a ver el tipo de descenso o hasta dónde llega el órgano prolapsado. En el grado 1 existe un ligero descenso en el interior de la vagina. Nosotros al realizar el examen ginecológico no vamos a observar. En el grado 2 ya
el órgano prolapsado va a alcanzar la entrada de la vagina, o conocido también como el introito vaginal, o va a estar a la altura del himen. En el grado 3 ya sobrepasa, la mujer se puede tocar el órgano prolapsado y nota al caminar la presencia de un bulto. Es en este grado que generalmente la paciente acude a la consulta. Y el grado 4, que es donde ya justamente está exteriorizado todo el órgano, en caso del útero, está todo el útero hacia afuera. El tratamiento, hemos mencionado que en etapas iniciales generalmente es asintomático, la paciente no manifiesta ninguna alteración. En casos que ya la paciente refiera alguna molestia, puede ser sintomático, es decir, en las hipermenorreas, en el dolor, nosotros administraremos cualquier tipo de antiinflamatorio. Hemos mencionado que en ginecología nosotros utilizamos bastante el ibuprofeno, un comprimido de 400 miligramos cada 8 horas. Los ejercicios de Kegel, que justamente se deben este nombre a que un médico que apellidaba Kegel en 1948 empezó a hacer a las mujeres en aquellas que tenían prolapso leve. ¿Y en qué consiste el ejercicio de Kegel? En que la paciente va a ejercitar los músculos del suelo pélvico. Retienes como si estuvieras reteniendo el orinar. Entonces comprime los músculos, vuelvo a repetir, del diafragma pélvico, cuenta hasta 5 segundos, los vuelve a soltar y va aumentando la cantidad de tiempo de suspensión de esa micción, como si estuviera evitando ir al baño, como cuando nos aguantamos el orinar porque no tenemos un baño cerca. Así se hacen estos ejercicios pélvicos. Entonces es importante para fortalecer ese piso pélvico. El uso de pesarios que ya tiene una data de años, de siglos, podemos decir. Se utilizó en el año 1500 antes de Cristo. Las pacientes se ponían dentro de la vagina para evitar que salgan los órganos, incluso piedras. Actualmente nosotros tenemos los pesarios que tienen la forma de anillos y que tienen el nombre de pesarios de King, que se los puede utilizar principalmente en los casos de cistocele. Y el tratamiento quirúrgico ya se va a utilizar, se va a realizar en pacientes avanzados, en prolapsos avanzados, donde se va a proceder a la reparación principalmente de la pared vaginal. Estos son los pesarios de King que se introducen dentro de la vagina. Al introducir estos pesarios, que ustedes ven, tiene diferentes dimensiones. ¿Qué se hace? Se evita que el órgano prolapse. Al ponerme esto dentro de la vagina, ¿qué hace mi paciente? Va a tener dificultades en las relaciones sexuales. Entonces estos pesarios evitan las relaciones sexuales, y hay pacientes que sí pueden introducirse y sacar para las relaciones sexuales, aunque es bastante incómodo. Se utiliza en pacientes generalmente que ya no quieren tener relaciones sexuales, en pacientes que se encuentran en la menopausia y, vuelvo a repetir, en estadios leves. Un prolapso muy frecuente es el prolapso anterior de la pared vaginal, que es conocida con el nombre de cistocele.
la imagen que ya la habíamos visto anteriormente. Entonces aquí vemos que por el debilitamiento del diafragma pélvico, los músculos que están envolviendo todas estas estructuras hacen que se elongue y la vejiga aparezca en el canal vaginal. Generalmente esta alteración también se debe a que los ligamentos pubo-vésico-uterinos se han elongado demasiado. Entonces estos ligamentos, aparte de los músculos y ligamentos que encontramos en el suelo pélvico, se van a debilitar y van a producir este tipo de prolapso. ¿Cómo clasificamos el cistocele? Clasificamos en 3 estadios. Leve, cuando apenas ha descendido la vejiga hacia la vagina. En el grado 2, ya la vagina está profundamente encajada dentro de la vagina, la vejiga está profundamente encajada en la vagina y ya puede alcanzar el orificio o el introito vaginal. Y en el grado 3, nosotros ya podemos, en un simple examen, en una maniobra de Valsalva, ver que la vejiga ha salido por fuera de la vulva. Entonces, estos 3 son los grados en que nosotros vamos a clasificar de acuerdo a lo que veamos, de acuerdo a la maniobra de Valsalva. El grado 2, invitamos a que la paciente puje, pero apenas está llegando a la entrada, y el grado 3 fácilmente visible. Al igual que cualquier tipo de prolapso genital, los factores de riesgo siempre van a ser los mismos: el embarazo, los partos, el uso del fórceps, la menopausia por la baja de los estrógenos siempre va a condicionar a nuestras pacientes a que tengan cierto grado de descenso de la vejiga. También es frecuente observar el cistocele en pacientes que realizan trabajos que consiste en levantar pesos. Entonces, en estas pacientes se va a producir un aumento de la presión intraabdominal y como consecuencia nuestra vejiga va a tender a prolapsarse. El estreñimiento, la tos crónica también es frecuente para este tipo de prolapso. Los síntomas que acompañan al cistocele generalmente son alteraciones en el ritmo miccional. Les había mencionado que pueden tener cierto grado de incontinencia urinaria que se manifiesta con la pérdida de orina al reír, toser, estornudar. En estas pacientes con cistocele existe vaciado incompleto de la orina, dolor o presión justamente a nivel de la pelvis porque esa vejiga no se ha vaciado completamente, y las infecciones vesicales son frecuentes, la cistitis principalmente a repetición. La sensación de cuerpo extraño generalmente se va a manifestar más en el grado 3 o cuando ya el cistocele está fuera de la vulva. El diagnóstico es el mismo, un examen, una historia clínica completa en la que nosotros vamos a preguntar sobre todo los trastornos miccionales, si se le escapa, no se le escapa la orina, si cuando hace un esfuerzo se le escapa o es involuntaria la pérdida de orina, la medición de la orina miccional que ya hemos explicado que se hace mediante un estudio de rayos X, y la ecografía también nos mencionará el grado de descenso. El tratamiento siempre se va a considerar en base a la edad, a la sintomatología, es decir, si mi paciente es asintomática, no va a requerir tratamiento. Si ya presenta la sintomatología, entonces veré el grado de descenso. También
voy a considerar para realizar el tratamiento el grado de paridad. Por ejemplo, si mi paciente quiere tener hijos, voy a reparar la vejiga, voy a reparar la pared vaginal, pero mi paciente ya no va a poder tener partos por vía vaginal, sino simplemente por cesárea, porque al reparar y al tener hijos, me vuelve a destruir todo lo que he reparado, ¿no? Entonces es importante siempre considerar esos parámetros. ¿Y qué tratamiento medicamentoso puedo realizar en pacientes, sobre todo, que tienen descenso leve? En pacientes menopáusicas, donde hemos visto que existe justamente el debilitamiento del diafragma pélvico por la falta de estrógenos, yo puedo utilizar por vía oral o por vía intravaginal. Los estrógenos me van a ayudar a fortalecer los músculos tanto de la vagina como de la vejiga. Normalmente utilizamos estrógenos conjugados en una dosis de 0,625 miligramos día. Esos estrógenos conjugados vienen en crema que se va a poner dentro de la vagina, o puede tomar un comprimido por el lapso de 3 a 5 meses. En grados leves también podemos realizar los ejercicios de Kegel, que ya hemos mencionado, que es como si yo estuviera aguantándome el entrar al baño a orinar. Con los ejercicios de Kegel voy a interrumpir el chorro miccional y me fortalece entonces a estos mis músculos que están elongados. Actualmente en fisioterapia existe la mioestimulación eléctrica, que justamente actúa como los ejercicios de Kegel, haciendo que el músculo se contraiga. Al contraerse, vuelvo a repetir, se fortalece. El tratamiento quirúrgico en los casos avanzados del cistocele consiste en las plastías, que son la reconstrucción de la vagina y de la vagina que se ha distendido, y consecuencia de eso ha salido la vejiga. Entonces yo voy a hacer una colporrafia anterior, voy a hacer una incisión a nivel anterior de la vagina, donde voy a sacar todo ese tejido residual, y voy a introducir la vejiga y voy a cerrar nuevamente mi pared anterior. Puedo realizar, en casos de que haya descenso del recto, una colporrafia anterior y posterior. Voy a ir a suturar la pared posterior de la vagina con el mismo fin. Voy a sacar el tejido excedente y voy a introducir el recto para que evite prolapsarse. Se puede medir o se puede suspender también la vejiga mediante una cirugía denominada la maniobra de Halban, en la que yo voy a realizar una jareta al nivel de la pared anterior de la vagina. Aquí estamos viendo cómo se va a realizar la cirugía. Y actualmente es muy frecuente el uso, han debido escuchar, de las mallas para corregir el cistocele. Estas mallas son de poliproleno, que se van a poner a través de la vagina. Yo voy a introducir esta malla y la voy a fijar a nivel del sacro. Entonces es como si yo estuviera poniendo una protección para evitar que salga la vejiga. En estas pacientes se tiene que realizar bastante control, porque se ha visto que pueden frecuentemente salir de su lugar y provocar alteraciones en la mujer. Ese uso es bastante frecuente
no provoca mucha molestia, hay pacientes que toleran bastante bien y ven como esa mallita me va a ir a envolver toda la vejiga. ¿Qué hora tenemos, chicos? Perdón, estoy sin hora. A menos 20, 7:35. doctora. Entonces terminaremos con el prolapso uterino. El prolapso uterino, ¿qué nombre recibe? ¿Histocele? A ver, ya estamos acercándonos. Histerocele. Histerocele. Entonces, el prolapso del útero generalmente se va a presentar en úteros retrovertidos. Es más frecuente que observemos esta patología. Entonces, ¿qué va a pasar? Este útero, por relajación del suelo pélvico, también se va a desplazar primero en dirección a la vagina y luego va a salir a través de la vulva. El 50% de multíparas se dice que tiene esta alteración, multíparas más de 3 hijos, grandes multíparas más de 5 hijos. Entonces es frecuente en pacientes, sobre todo que han tenido los partos traumáticos. Y de estas pacientes, el 10% va a necesitar un tratamiento quirúrgico. De acuerdo al descenso, nosotros clasificamos en 4 grados. En el grado 1, el cuello llega a nivel de las espinas ciáticas, que no vamos a poder verlo fácilmente. En el grado 2, el cuello ya llega hasta el introito vaginal, hasta la entrada de la vagina. En el grado 3, el cuello ya sale, como hemos visto en las anteriores imágenes, y en el grado 4, útero y cuello ya salen completamente hacia afuera. Los factores predisponentes son los mismos que para cualquier tipo de prolapso, sobre todo en este caso ponemos como principal factor de riesgo la multiparidad. Pacientes menopáusicas, justamente por la falta de estrógenos, que me van a ir a alterar ese suelo pélvico, también es otra causa. Aquí volvemos a ver la clasificación, pero la imagen en la que nos vemos claramente que en el grado 1 está a nivel de las espinas ciáticas o isquiociáticas, en el grado 2 a nivel del introito vaginal, que es la entrada de la vagina, en el grado 3 en el que el cuello ya ha salido, y el grado 4 en el que existe un prolapso completo, es decir, todo el útero está exteriorizado. Aquí vemos imágenes más claras, el prolapso grado 2. Ustedes ven aquí, por el roce de la ropa, se presentan lesiones, heridas a nivel de este cuello. Esta paciente puede tener infecciones vulvogenitales frecuentes, sangrados justamente por el roce, otro prolapso grado 2, un prolapso completo del útero, el útero está hacia afuera, ha salido completamente. Esto se ve frecuentemente, los prolapsos completos, en pacientes del campo, las pacientes del campo que realizan los esfuerzos físicos. Ustedes saben que son tan fuertes estas pacientes que cargan en su espalda arrobas de papa, arrobas de cualquier alimento y son susceptibles a tener este prolapso. Y vienen a la consulta cuando no pueden, ellas, ¿qué hacen cuando tienen este prolapso? Reducen el útero, es decir, lo introducen dentro de la vagina. Y cuando ya no pueden reducir es cuando recién acuden a la consulta, y en estas pacientes debemos realizar el tratamiento quirúrgico. ¿Y cómo se refiere la gente del campo? Se ha salido mi compañera, mencionan, ¿no? Entonces, cuando ustedes estén en el campo y les digan, se ha salido mi compañera, van a
ya van a sospechar de que se trata de un prolapso completo del útero. Prolapso total del útero, otras imágenes. Parecería que nunca vamos a ver, pero es frecuente. En casos leves, la sintomatología, habíamos mencionado que puede no aparecer. Generalmente ya en el grado 3 y 4 es donde aparece la sintomatología y el primer síntoma que va a referir la paciente es la sensación de pesadez. Las infecciones urinarias también acompañan al prolapso del útero, como el sangrado por las erosiones, porque está en contacto con el exterior, lo mismo que las infecciones cérvico-vaginales. Nosotros vamos a ver cuando revisamos, hacemos un examen ginecológico, generalmente una leucorrea que aparenta ser pus. Siempre se van a complicar estas pacientes con infecciones leves, posteriormente pueden tener enfermedades pélvicas inflamatorias. En estas pacientes en el que el útero está afuera, se supone que las relaciones sexuales son difíciles, y sobre todo dolorosas. Es importante para el diagnóstico una historia clínica detallada para averiguar desde cuándo tiene esa patología, los síntomas que sabemos que puede presentar y el examen con espéculo para ver el grado de descenso. Normalmente cuando nosotros realizamos el examen clínico, el examen ginecológico, hemos mencionado que vamos a hacer la maniobra de Valsalva. Entonces, en el prolapso leve vamos a ver que el cuello va a llegar hasta el tercio inferior de la vagina. Esto vamos a hacer mediante el espéculo. En el prolapso moderado ya llega hasta el introito y en el prolapso grave ya sale todo el útero por fuera. En los casos graves, generalmente también se va a acompañar de un descenso de las trompas de falopio, de los ovarios y de la vejiga. ¿Por qué? Porque ese útero está traccionando. Al salir va a ir jalando. Ustedes saben que las trompas ovarios tienen su ligamento que los une al útero. Entonces vamos a encontrar también el prolapso de estas estructuras. Se repite esta imagen, no sé por qué. El prolapso grado 4. El tratamiento puede ser en grados leves, mejorar. En casos leves, generalmente es asintomático, lo que para evitar los prolapsos también debemos mejorar los factores predisponentes. ¿Qué me predispone a un prolapso genital, a un prolapso del útero? Una mala atención del parto. Hemos mencionado que es mejor hacer una episiotomía para evitar el desgarro y el relajamiento de los músculos. Pacientes obesas, disminuir el peso. Pacientes constipadas, la ingesta de bastante líquido. Pacientes que consuman bastante fibra para evitar que aumente la presión intraabdominal, factor que me predispone justamente al prolapso. El ejercicio físico intenso, el levantar pesos hacen que mi paciente pueda llegar a prolapsarse. Entonces, debemos mejorar estos factores que me predisponen. En los casos graves, se aconseja el tratamiento quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico nosotros hemos visto, o diré en el estadio 3 y 4, que puede salir ya el cuello o la totalidad del útero. Generalmente cuando ya el útero está afuera, se procede al tratamiento quirúrgico por vía vaginal, es decir, vamos a realizar la histerectomía vaginal. Sacamos el útero exteriorizado hacia afuera, entonces fácilmente vamos a sacar por vía vaginal, no por vía abdominal.
Se puede realizar también la vía abdominal para hacer la histerectomía. La colpoclesis o la cirugía de Lefort generalmente se realiza en pacientes ancianas en las que no puede estar sometidas mucho tiempo a la anestesia general. La colpoclesis consiste en que nosotros vamos a introducir ese útero prolapsado dentro de la vagina y vamos a cerrar la vagina con el útero adentro. Estas pacientes, como estamos cerrando la vagina, ya no va a poder tener relaciones sexuales. Por eso que se aconseja en pacientes ya mayores, viejitas, ancianas, 80 años, porque hay pacientes que vienen a esa altura con su prolapso uterino. Hemos reducido ese útero, hemos cerrado la cavidad vaginal y nosotros tenemos de este modo la vagina. Miren, prácticamente está cerrada. Cirugía de Lefort. Se aconseja que en pacientes, sobre todo menopáusicas, para prevenir el prolapso o en pacientes que tienen factores de riesgo, que realicen a partir de los 25, 30 años de edad los ejercicios de Kegel. Y hemos explicado el contraer los músculos del suelo pélvico y vamos a ir aumentando la frecuencia de este ejercicio hasta que pueda mi paciente. Podemos hacer al inicio 5 veces por día, posteriormente podemos llegar hasta 20 veces por día por el lapso mínimo de 5 meses. Para la prevención también se puede utilizar el tratamiento con los estrógenos justamente para evitar que se debilite nuestro suelo pélvico en pacientes que ya son menopáusicas. Y lo importante, evitar o tratar los factores de riesgo, como hemos visto, la constipación, la obesidad, a las tosedoras crónicas que dejen su cigarrillo, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los principales casos de prolapso genital que son muy, muy frecuentes de observar en la consulta ginecológica. Si tienen alguna consulta. Bueno, chicos, entonces creo que las imágenes nos han ilustrado bastante. Cuando vean una paciente ya no se van a asustar de ver el útero afuera, ¿no? Una consulta. Sí. En el caso de una cirugía, ¿afecta a las relaciones sexuales? No, porque estamos haciendo la histerectomía como en cualquier caso de patología, por decir una histerectomía total, estamos sacando el útero, pero la vagina no le estamos haciendo nada, entonces el canal vaginal permite el ingreso del miembro masculino y las relaciones son normales. Solo en el caso de la que habíamos mencionado, en la colpoclesis, en que estamos cerrando la vagina, pero eso la realizamos en pacientes prácticamente que ya no tienen relaciones sexuales, ¿no? En pacientes ancianos. Después, la histerectomía es igual que si hacemos por una miomatosis, por un tumor del útero, igual mi paciente vuelve a tener relaciones sexuales. Normalmente, lo que sí, ya no va a tener periodos menstruales, ya no va a poder embarazarse porque no tiene el útero, ¿no? Gracias, doctora. ¿Algo más, chicos? Nos vemos entonces la siguiente semana. Que tengan buen fin de semana. Chao, chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Chao.